Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Daniel Leonardo Ordóñez Palacio. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en el programa académico Ingeniería Ambiental, en el cual estoy viendo el curso de caracterización de contaminantes atmosféricos. En este video voy a explicar la resolución 0627 de 2006. En la resolución 0627, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, artículo primero, definiciones. Para efectos de la correcta aplicación del presente acto administrativo, se adoptan las definiciones contenidas en el anexo 1, el cual hace parte integral de esta resolución. Los términos técnicos no definidos expresamente deberán asumirse de acuerdo con el glosario publicado por la International Standard Organization ISO, en especial las definiciones contempladas en ISO de 1996. Bueno, queridos compañeros, en el artículo 2, como podemos observar, ahí podemos ver los horarios para efectos de la aplicación de esta resolución. Para todo el territorio nacional se establecen los siguientes horarios. Bueno, ahí tenemos los horarios de diurno y nocturno. El diurno de las 7:01 a las 21 horas. Tenemos el diurno y el nocturno de las 21 horas a las 7 horas. Para el artículo 2. Bueno, entonces enseguida vamos a ver el artículo 3. En el artículo 3 tenemos las unidades de medida. La presión sonora se expresan en pascales. Los niveles de presión sonora se expresan en decibales. Las medidas deben indicar el filtro de ponderación frecuencial utilizando. Entre paréntesis, ahí tenemos una frecuencia que es A, C, y D, o otros. Y el filtro de ponderación temporal, F, y S. O I, según sea rápida, lenta o de impulsión. Para todas las medidas y cálculos, la presión sonora de referencia en 20 UPa. Ahí para que tengamos presente que este es el artículo 3. En el artículo 4, parámetros de medida. Se establecen como parámetros principales para la medición de ruido los siguientes. Ahí tenemos el nivel de presión sonora continua equivalente, el ruido residual, medido como de presión sonora continua equivalente y ponderación residual, y nivel percentil, L90. Si por alguna razón no es posible medir el ruido residual, se toma como valor el correspondiente a nivel percentil L90. En el informe técnico se ven especificadas las razones por las cuales no fue posible medir el ruido residual. En el artículo 5, intervalo unitario de tiempo de medida. El intervalo unitario de tiempo de medida T para los niveles de presión sonoro continuo equivalente con filtros de ponderación frecuencial A, de ruido residual y de nivel percentil L90, de que trata el artículo 4, lo que nos decía anteriormente el artículo 4 de esta resolución. Se establece en una hora, la cual puede ser medida en forma continua o con intervalos del tiempo distribuidos uniformemente, hasta obtener como mínimo 15 minutos de captura de información. Esto es lo que nos dice el artículo 5. Artículo 6. Ajuste los niveles de presión sonora continua equivalentes y ponderados a A, residual y niveles percentiles a L90. Se corrigen por impulsividad, tonalidad y condiciones meteorológicas, horario y tipos de fuente y receptores para obtener niveles corregidos de presión sonora continua equivalente ponderados a A, residual y niveles percentil L90 respectivamente. Las correcciones en decibeles se efectúan de acuerdo a la siguiente ecuación para los parámetros de medida.
¿De qué trata el artículo 4 de la resolución? Donde KL es un ajuste por impulsos, KT es un ajuste por tono y contenido de información, KR es un ajuste por la hora del día, KS es un ajuste positivo o negativo para ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, bajas frecuencias de B, entre paréntesis A. X corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 de esta resolución. El nivel de presión sonoro continuo equivalente ponderado a A solo se corrige por un solo factor K de mayor valor en el parágrafo 1. La determinación de los valores de ajuste para los diferentes K se efectúan de acuerdo con la metodología establecida en el anexo 2 de la presente resolución. Parágrafo 2. Los niveles corregidos de presión sonora continua equivalente ponderados a A son los que comparan con los estándares mínimos permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental. Bueno, compañeros, hasta ahí le hago una explicación del capítulo 1, entonces ahorita vamos a ir con el capítulo 2 sobre el mismo decreto. Bueno, compañeros, del capítulo 2 de la resolución 0627 del 2006 tenemos el artículo 7, en la cual nos habla sobre la aplicabilidad de emisión de ruido. Los resultados obtenidos en las medidas de medición de ruido son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. Las mediciones de la emisión de ruido se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5, con el cual procedimiento descrito en el capítulo 1 del anexo 3 de esta resolución. Ya en el artículo 8, ahí donde ya se llega al cálculo de la emisión o parte de ruido. La emisión o aporte de ruido de cualquier fuente se obtiene a restar logarítmicamente el ruido residual corregido del valor del nivel de presión sonoro corregido continuo equivalente ponderado a A, como se expresa a continuación. En el artículo 9, estándares máximos permisibles de emisión de ruido. En la tabla 1 de la parte presente resolución se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles y ponderados a A. Acá podemos observar la tabla 1, estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles, dBA. Ahí podemos observar esa tabla en la cual nos da unos muy buenos resultados y nos explica muy bien sobre los niveles de emisión de ruido. En el capítulo 3 de la resolución 0627 del 2006 nos habla sobre el ruido ambiental, artículo 14, aplicabilidad de ruido ambiental. Los resultados obtenidos de las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para la realización de diagnósticos del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido, los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne el ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores por emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectúan de acuerdo al procedimiento estipulado con los capítulos 2 y 3 del anexo 3 de esta resolución. En el artículo 15, intervalo de tiempo de referencia, se establece como intervalo de tiempo de referencia T, 14 horas por el horario diurno y 10 horas por el horario nocturno. Corresponde con lo expresado en el artículo 2, con lo que ya lo había mencionado, de esta resolución, obteniéndose así respectivamente los niveles
diurno y nocturno.